Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Escuela. Les saluda José Purizaca y les agradecemos por estar en sintonía de Radio Indecopi. Como ustedes saben, este programa se realiza gracias a la colaboración de la Gerencia de Promoción y Difusión y de la Escuela Nacional del Indecopi. ¿Cuántos de nosotros, amigos, ahora en estos días, iniciando el mes de marzo, al salir a la calle, hemos visto un montón de colores? Hemos visto colores en las tiendas, colores en los carros, y en realidad nuestra vida se llena de colores cada vez que vemos a niños, nuestros hijos, familiares, correr por allí terminando esos días de vacaciones para comenzar una nueva etapa que es la etapa escolar. Y la etapa escolar también tiene, por cierto, muchos colores. ¿Cuántos de nosotros ya hemos estado o estamos en comprando los diferentes útiles que van a utilizar los niños? Papeles, lápiz, crayones, etcétera, ¿no? Pero precisamente esta nueva etapa nos genera un motivo más de consumo, un momento más de consumo que puede ser, por supuesto, responsable, con mucha dedicación, y una etapa donde los actores principales, evidentemente, son los niños, los escolares, pero hay actores también protagonistas en el mercado en esta época escolar. Estamos los papás, están los proveedores, quizás el colegio que presta un servicio, la empresa que vende los plumones, la empresa que los fabrica, etcétera, etcétera. Para poder conversar sobre esta nueva etapa de vuelta al cole, precisamente hemos invitado a la doctora Rocío Llanos, quien es representante de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi. Rocío, bienvenida a Radio Escuela. Gracias, José. Muy buenos días contigo y con todos nuestros amigos oyentes. Muchas gracias, Rocío. Fíjate, sí, estamos en una nueva etapa y comenzamos. Y primera pregunta que siempre se nos ocurre en esta etapa es: hay cobros ilegales, y muchos de nosotros podemos pensar que hay cobros ilegales. Se me ocurre, ¿qué tal si por ahí, comenzando ya las clases, el colegio decide hacer una kermés? Lo cual podría darse, pero te vende las tarjetas de kermés. No te vende, te dice, cada padre de familia está obligado a comprar, digamos, 5 tarjetas de kermés. ¿Esto es válido? ¿Está bien? Esa es una práctica que en realidad es una práctica abusiva, ilegal por parte de los colegios, ¿no? Recordemos que los únicos cobros que los colegios nos pueden realizar a los padres de familia son la cuota de ingreso, la matrícula o las pensiones de enseñanza. Entonces, estos pagos que los colegios hacen, como la kermés, el bingo, la rifa pro fondos, son en realidad pagos que van en contra de lo que establece la norma, ¿no? Y ningún padre de familia está obligado a realizar ese tipo de pagos. Es más, si usted le están haciendo ese requerimiento de pago, le invitamos a que formule una denuncia, que nos lo comunique aquí al Indecopi, para que se puedan tomar cartas en el asunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el colegio les dice, sí, comenzamos clase y estas son las tarjetas, pero adicional te paso esta hojita donde dice, yo voluntariamente decido comprar esta rifa? ¿Qué opinas al respecto? Por ejemplo, esa práctica que me estás comentando es una práctica bastante común, ¿no? Como en la norma se establece que solamente pueden realizarse esos 3 pagos de cuota de ingreso, matrícula y pensiones, entonces muchos colegios dicen, bueno, pero entonces lo voy a hacer firmar al padre de familia en el momento de la matrícula, que está aceptando estos pagos adicionales, ¿no? Y como lo está aceptando, ya es un pago voluntario, ya no es un pago exigido, ya no es un pago obligatorio, sino que él está manifestando su voluntad de aceptar ese pago. Y eso no es cierto. La norma también se ha puesto en ese supuesto, y la norma lo que señala es que si se está señalando a los padres al momento de la matrícula este documento donde se les dice, mira, tú estás aceptando, ese documento no sería válido, porque está condicionando la matrícula a la firma de ese documento. Entonces, el padre puede venir con ese documento que el colegio le ha hecho firmar aquí al Indecopi y presentarlo y decir, miren, ¿cómo está condicionándome la matrícula a que yo firme esto, a que yo haga un pago que no es válido, ¿no? Y fácilmente el padre está exonerado de hacer ese tipo de pago. Claro, no es una situación especial. Cualquiera de nosotros, incluso los señores que es propietarios o administrativos del colegio, pongámonos a pensar, estoy yendo a este colegio, llevo a mi hijito, quiero matricularlo, y me dicen este papel que obviamente lo que está haciendo es una especie o pretendiendo una exoneración de responsabilidad, ¿no? En la práctica, si yo no lo firmo, a mi chiquito no lo voy a poder matricular, y ya está ilusionado, ya conoce el colegio y estamos jugando un papel importante. Es diferente a que yo voy a una librería, no sé, a comprar un lapicero. Si no puedo comprarlo ahí, lo compro en otro lugar. Si es que y al final es un lapicero,
pero aquí estoy hablando del contrato de mi hijito que va a estar todo el año bajo la batuta de estas personas que le van a enseñar. Y si por allí yo no cumplo lo que me dicen, como que podría haber algún efecto no deseado que repercute en mi hijito, ¿no? Claro, ese es uno de los principales miedos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, los padres dicen, me están pidiendo un útil y que uno de los útiles escolares, ¿y qué pasa si no lo cumplo? ¿Qué pasa si no cumplo con el pago de la rifa? Quizás no lo van a tratar igual a mi menor hijo, quizás lo van a mirar mal. Entonces, y es por eso que los padres se sienten forzados a pagar ese tipo de cobros, que en realidad son cobros ilegales, pero en realidad no están obligados a eso, ¿no? Si es que a ellos les llega, por ejemplo, ese talonario con las rifas y le dicen, tienes que pagar hasta tal fecha, fácilmente pueden ir y devolver las rifas y decirle, no estoy obligado a hacer este pago, y lo que tendrían que hacer es dejar en ese momento constancia en el libro de reclamaciones del colegio de esa situación, ¿no? O un video que esté registrando ese tipo de hechos. Si el padre, además tiene que tener en cuenta el padre que este cobro no solamente se lo están haciendo a él y a su menor hijo, ¿no? Sino se lo están haciendo a los demás padres de familia. Entonces es importante que los padres conversen entre ellos, entre otros padres, y ya sean un grupo, y como grupo vayan y reclamen ante el colegio, ¿no? De esa manera los padres no van a estar solos y no van a tener este miedo de que sea su hijo el señalado, ¿no? Sino que van a poder ir en grupo y quejarse, ¿no? De otra manera, igual el Indecopi pone a disposición de los padres de familia la posibilidad de que, si ustedes no desean identificarse, formulen unas denuncias anónimas, de tal manera que el Indecopi pueda tomar conocimiento de ese tipo de prácticas, acudir al colegio como un consumidor incógnito, ¿no? Como un consumidor que quiere matricular a su hijo en el colegio, y verificar a ver cuáles son los documentos que el colegio le está entregando al momento de realizar la matrícula, ¿no? Y de esa manera, entonces, el Indecopi va a poder tomar conocimiento con una denuncia anónima, ¿no? No tiene usted que dar sus datos, pero sí nos tendría que decir cuál es el colegio, cuál es la dirección del colegio, para que nosotros podamos acudir, ¿no? Y este hecho, Rocío, estamos hablando desde la visión de esos papás, obviamente los alumnos, del consumidor, pero comenzábamos el programa diciendo que hay protagonistas en estas relaciones de consumo. Pensemos, amigos, que trabajamos quizás en colegios administrativos, docentes, o quizás el propietario, el promotor, no sé, del colegio. Si es que yo voy a ofrecer un producto, debería tener la mayor disponibilidad o pensar en este alumno que va a inscribirse. Es obviamente una actividad comercial, porque si bien es cierto la educación es muy importante, lo estoy haciendo a través de un pago, pero hay que tener un tema de sensibilidad con esto que le estoy obligando al papá. Claro, si yo quiero intentar evitar responsabilidad, le voy a firmar algo que no es quizás necesariamente que responda al 100% de la realidad, pero estoy actuando bien. Claro, si me pongo como colegio, pero eso me libera, te libera, pero estás de manera subrepticia obligando, incitando a que haga algo que en realidad no partió de este papá o que en sí no beneficia al niño, ¿no? Pero entonces ya sabemos, gracias a Rocío, que son los únicos pagos que dice la norma en colegios particulares. El primero es la cuota de ingreso, la matrícula y las pensiones de enseñanza. Y las pensiones. La cuota de ingreso y la matrícula, ¿hay algún tipo de vínculo con los montos allí? Bueno, sí, en realidad la cuota de ingreso es exigible una única vez. Una única vez. Exactamente. La primera vez que uno va al colegio y pide una vacante para su menor hijo, en esa única oportunidad tiene que pagar la cuota de ingreso, si el colegio lo exige, ¿no? Cada año por ahí, es un nuevo año, una nueva cuota de ingreso, no. La única vez, la primera vez que usted fue a matricular a su hijo, quizás en primer grado, quizás en inicial, allí pagó la cuota de ingreso. Ahora, si usted lo cambia, ¿no? Quizás cuando el niño esté en cuarto grado de primaria lo cambia a otro colegio, bueno, pues usted tendría que pagar la cuota de ingreso en ese otro colegio, ¿no? Claro. Pero imaginemos el caso en que usted lo cambió un año y en quinto grado de primaria dice, no, quiero que mi hijo regrese al primer colegio. En ese caso no tendría que volver a pagar la cuota de ingreso en el colegio de origen. Claro, solamente es una única vez. Solo una única vez, qué interesante. Y es un pago que no va a ser reembolsable, ¿no? Muchos padres asumen de que quizás retiro a mi hijo, entonces devuélveme la cuota de ingreso, ¿no? Como una especie de garantía. Sí. Y en realidad la norma ha señalado que esa cuota de ingreso no es reembolsable. ¿Por qué? Porque en realidad es como un pago por una reserva de una vacante, ¿no? Entonces, generalmente los niños empiezan a estudiar en el colegio y lo que digamos, la idea que ha tenido el Ministerio de Educación es que los niños estudien en ese colegio de manera continua, ¿no? Entonces, por eso es que se les exige el pago de una única vez de cuota de ingreso, ¿no? Claro. Distinto es el caso de la matrícula, porque la matrícula sí se tiene que pagar todos los años al momento de matricular al niño, precisamente, ¿no? Al inicio del periodo lectivo de clases. ¿Y qué es lo que pasa con la matrícula? La matrícula
¿Qué sucedería si, por ejemplo, la pensión de enseñanza, imaginemos, es de 400? Claro. Y por allí la matrícula 500 soles, ¿no? Eso sería algo que estaría también en contra de la norma, porque una matrícula no debe exceder el monto de la pensión de enseñanza. Es decir... Ah, qué interesante. O sea, la matrícula debe de tener como límite el monto de la pensión, de la mensualidad. Exactamente. No puede ir más allá. No puede decir, ¿qué tal si a un colegio, no puedo hacer cuota de ingreso? No importa. La pensión son 400, pues la matrícula serán 1000. No podría existir. No podría hacer eso porque estaría yéndose en contra del derecho de los padres de familia, que es un derecho legal reconocido, establecido en esta ley de protección de la economía familiar. Entonces, justamente si, por ejemplo, ¿no? en el ejemplo inicial, si son 400 soles la mensualidad, entonces la matrícula podría ser como máximo esos 400 soles, no más allá. Qué importante. Ya sabemos, amigos, que las cuotas que son válidas en los colegios particulares, los montos que son válidos, la cuota de ingreso una sola vez cuando comienza la relación contractual, digamos, con el colegio, la matrícula, pero cada año, eso sí puede ser cada año, y las cuotas y las pensiones mensuales. Las pensiones mensuales, ¿no? Cualquier otro tipo de pago está prohibido, salvo, ¿no?, que el Ministerio de Educación lo haya autorizado. Claro, ¿qué ha sucedido, por ejemplo? ¿No? Muchos, cuando los padres van a matricular a sus hijos al colegio, muchos colegios les están pidiendo, y es un monto adicional de gastos varios. Administrativos. Gastos administrativos, un monto por limpieza de carpeta, limpieza del colegio, etcétera, ¿no? Entonces le van pidiendo montos adicionales al padre que en realidad no están autorizados a realizar. ¿Qué montos adicionales podría cobrar el colegio? La norma señala que únicamente los que el Ministerio de Educación hubiese autorizado. Entonces, si es que usted le están cobrando gastos administrativos varios, entonces usted como consumidor podría pedirle al colegio, a ver, ¿dónde está la resolución del Ministerio de Educación que te autorice a efectuar este cobro, ¿no? Claro. Y si no se la brindan, usted simplemente no está obligado a realizar ese pago. Qué interesante. Entonces ya sabemos, amigos, son los 3 conceptos que son válidos. Ya, perfecto. Ya se matriculó el niño, ya estamos contentos. Sin embargo, por ahí me dicen, sí, señor, pero como va a comenzar ahora en marzo, también págueme pues la mensualidad de marzo, ¿no? Pero no comienza marzo, ¿no? Pero tiene que pagarlo porque es parte de mis requisitos. ¿Eso lo puede hacer el colegio? En realidad no. ¿No? Es una práctica bastante común que se pida el pago de la matrícula y el pago de la pensión de enseñanza de manera conjunta al inicio de clases, ¿no? Y es más, tanto ha sido una práctica, digamos, de los colegios tan común que muchos padres inclusive consideran esto como válido, pero ¿qué es lo que ha señalado? ¿Qué es lo que se ha establecido por ley? En realidad, los colegios tendrían que cobrar la mensualidad una vez que han prestado el servicio educativo. Es decir, tendrían que cobrar la mensualidad al final del mes, ¿no? La mensualidad de marzo al final del mes de marzo, la mensualidad de abril al final del mes de abril, ¿no? Y así sucesivamente. No podrían cobrárselo en quincena, ni mucho menos el mes anterior o a fines del mes anterior, ¿no? En realidad, tendrían que haberle prestado primero usted el servicio y tendrían que cobrarle, cuando ya le han prestado el servicio, esta mensualidad. Y ojo, que solamente es una mensualidad por mes, ¿no? Justamente por eso la pensión de enseñanza es una mensualidad porque va a ser una por mes, ¿no? No podrían cobrarle doble mensualidad en alguno de los meses. Claro. Una pregunta importante también es, ya perfecto, ya está matriculado, ya va a comenzar a estudiar, pero obviamente necesita materiales útiles por allí, ¿no? Es correcto de que el colegio te diga, mira, todo lo que voy a utilizar en el año está en esta lista, aquí está, y toda me la presentas el primer día de clases. En base envuelto, forrado y con la cajita que diga el nombre. ¿Eso está bien? En realidad muchos colegios lo hacen, ¿no? Y es más, los colegios dicen, si no trae la lista de útiles completa, no va a poder empezar las clases, porque no vamos a tener los materiales para que el niño pueda iniciar clases. Es una práctica abusiva, es una práctica que está prohibida también. La lista de útiles se ha señalado, el Ministerio de Educación lo ha establecido, tienen que ir siendo entregada por los padres de familia al colegio dependiendo y acorde cómo van haciendo los requerimientos del desarrollo pedagógico del menor. Es decir, que si el padre de familia no ha podido completar la lista de útiles a inicios del año escolar, no podría impedírsele al menor que ingrese al colegio sin completar esta lista, ¿no? Él que está pagando por el servicio educativo que se le está brindando. Y una pregunta nos hace una usuaria, Sofía Tor, en las redes sociales, que creo que podría ser vinculada. ¿Y qué pasa con los útiles de aseo? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Y le agradecemos a Sofía, perdón. ¿Por qué?
porque muchos colegios también están cobrando en ese tipo de cobros adicionales, ¿no? Los gastos de limpieza que estábamos señalando. Y quizás en la lista de útiles también incluyen por ahí papel higiénico, jabones, lejías, ¿no? Y en realidad este tipo de cobros lo que demuestran es una práctica del centro educativo de desagregar el precio, digamos, el precio por el servicio que están brindando, ¿no? El servicio es un servicio educativo y ese servicio educativo incluye para los colegios como una obligación mantener pintadas sus paredes, mantener limpio el aula. Los baños habilitados. Exactamente, los baños habilitados y limpio. Y para hacer todo eso necesitan, el colegio necesita útiles de aseo, pero es parte de su servicio educativo, ¿no? Es como si uno acudiera a un restaurante y en el restaurante... Tu cuchara, tu tenedor, si quieres, ¿eh? Y en el restaurante nos cobraran, ¿no? Bueno, y por derecho, ¿no? De haber utilizado también, por los útiles de aseo, ¿no? Y traes tu plato, si no, no te sirve, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso ya está incluido en el servicio que uno está contratando. Entonces, ese tipo de útiles de aseo, de requerimientos de pago por servicio de limpieza, en realidad también son pagos que lo único que hacen es, digamos, un doble cobro, porque te están cobrando por el servicio educativo, pero también por algo que debería ya estar incluido en ese servicio educativo que te cobraron. Y a veces en la lista de útiles están papel higiénico, jabón y qué sé yo, otros utensilios que pueden ser de aseo, ¿no? Claro, que podrían ser de aseo. Que, por ejemplo, por el papel higiénico en especial, a veces los niños sí desarrollan manualidades, ¿no? Depende, ahí quizás podría ser válido, ¿no? Pero no la lejía, ¿no? ¿En qué contexto podrían utilizar la lejía? Papel higiénico es para hacer alguna actividad educativa, claro, perfecto, ¿no? Pero si es que eso es para la oficina del director, esto es para la oficina, eso no. Claro, ese ya es un pedido, un requerimiento que no tiene nada que ver con los materiales que va a necesitar el niño para hacer sus clases, ¿no? Ya saben, amigos, son estos temas muy importantes, pero también la invocación es a los colegios, ¿no? Para tomar conciencia, no puedo trasladar los gastos de aseo de mi servicio al servicio educativo. Es una naturaleza distinta, por supuesto, salvo que sí vaya a utilizar el material para un tema netamente académico de clases. Aparte, también, ya que como conversamos en estas listas, te dicen en muchas ocasiones determinadas marcas. ¿Cuándo es posible y cuándo no? O si no es posible que te digan marcas determinadas en las listas de útiles. Esa fue una práctica bastante común, ¿no? Nosotros lo veíamos años atrás en muchas noticias, en muchos reportajes en televisión, cómo los colegios establecían, por ejemplo, no quiero una caja de plumones de marca tal, ¿no? Y daba la casualidad de que esta marca la vendían en la librería del colegio, entonces por allí había un direccionamiento en realidad en la compra de útiles. Y como nosotros sabemos, amigos, nosotros estamos en una economía de una economía social de mercado, ¿no? Nosotros podemos decidir a qué proveedor le compramos y qué tipo de plumones vamos a comprar para que nuestro menor hijo desarrolle sus clases. Entonces, si es que el colegio nos consignara la marca en específico que desea de plumones, de crayones, de lapiceros, nosotros no estamos obligados a atender ese tipo de requerimiento especial, digamos, del colegio, ¿no? Pero además, el solo hecho de poner la marca allí ya constituye una infracción a las normas de protección al consumidor, ¿no? Es una práctica que está prohibida. ¿Qué podría hacer el colegio? Podría colocar la marca y podría colocar abajo, se sugiere, o de preferencia, ¿no? Una indicación tal que le indique al consumidor que en realidad no está obligado a comprar esta marca, sino que el colegio sugiere la compra de tal marca. Pero obviamente, como es una sugerencia, no es una obligación. El consumidor puede comprar la marca que él mejor considere conveniente, ¿no? Acorde con su bolsillo y con sus propias necesidades. No sé si se ha visto un tema, pero ¿qué sucede? Imagínate que el colegio no es que lo ponga en la lista, sino que justo hace una feria o hay unas personas de X empresa que lo que hacen es no obligarte, pero justo el colegio presentan esquelas con el nombre del colegio, el nombre de la empresa y un 20% de descuento. ¿Eso sería posible? O sea, no sé, falta que sí, de útiles escolares. En realidad, por ejemplo, también se ha considerado, ¿no? por parte del Indecopi como una práctica abusiva ese cobro de comisiones extras que a veces estaban recibiendo algunos centros educativos por justamente esos contactos con las editoriales, por ejemplo, con los libros, ¿no? Lo que tú mencionabas. Y en realidad también, como práctica abusiva, es una práctica que está prohibida, ¿no? El colegio no debería estar recibiendo, digamos, una comisión adicional por la venta. Claro, porque ¿qué impresión generaría en el padre de familia, ¿no? Que esa es la marca que el colegio desea, que el colegio espera que uno compre los útiles escolares. Y si no la tiene, ¿no? La educación va a ser distinta, no va a ser tan buena como el colegio ya lo ha previsto, algo así, ¿no? Exactamente, entonces nosotros como padres de familia tenemos el derecho de decidir si compramos en un lugar o compramos en otro lugar, ¿no? No estamos obligados, tenemos opciones. Libertad en todo sentido, no tanto útiles escolares, uniformes,
démosle esa opción. ¿Qué pasa con los uniformes escolares? ¿El colegio te puede dirigir a un determinado lugar porque tiene modelo? ¿Cómo funciona eso? En los uniformes escolares, por ejemplo, también se daba una práctica similar a la de los útiles escolares, ¿no? El colegio te decía, y tal uniforme, por favor, comprarlo en tal dirección, ahí está el proveedor, ¿no? Que va a darte, digamos, el uniforme que el colegio ha escogido para este año. Y en realidad también, como estamos en una economía social de mercado, nosotros podemos decidir en dónde compramos los uniformes, lo que sí, respetando los requerimientos del colegio, ¿no? Quizás es una blusa blanca, tiene la insignia en este lado, entonces nosotros tenemos que colocarle la insignia al uniforme, ¿no? Porque es parte, digamos, del servicio educativo que está prestando el colegio y de los requerimientos que ellos tienen. Pero no estaríamos obligados a comprar en un proveedor en específico, ¿no? No estaríamos obligados a comprarle al proveedor que el colegio nos ha señalado, ¿no? Nosotros podemos mandar a confeccionar nuestros uniformes en el proveedor que nosotros consideremos conveniente. Otro tema que también venimos escuchando, a veces quizás como padres no nos damos mucho o no tomamos el trabajo de buscar información, es que el colegio que veo aquí en la esquina o en la cuadra o X, no me preocupo en el tema de las autorizaciones. ¿Qué vínculo hay? ¿Qué autorizaciones debería tener el colegio? Es más, yo digo, quiero matricular en el colegio A y al final el certificado me dan del nombre del colegio A que está en otro distrito incluso. ¿Cómo funciona ese tema de las autorizaciones? No, y mira que este tema, José, que me comentas, es un tema que nosotros hemos visto en la Comisión de Protección al Consumidor varias veces, ¿no? Padres de familia que han terminado, digamos, el niño el año escolar y al finalizar el año han pedido el certificado de estudios y o el colegio no le ha podido dar el certificado de estudios o le ha dado un certificado de estudios con el nombre de otro colegio. Entonces el padre dice, pero ¿por qué no me has podido dar el certificado de estudios del colegio en el cual mi hijo ha estado estudiando? ¿Y qué es lo que sucede? Que el colegio no tenía una autorización, no tenía la autorización del Ministerio de Educación para poder prestar el servicio educativo. Entonces nosotros como padres de familia, al momento de matricular, tenemos derecho a pedir que el colegio nos muestre la licencia, la certificación, las autorizaciones con las que cuenta para poder brindar el servicio educativo. Ese colegio en específico, ¿no? Y es más, nosotros también podemos saber si el colegio cuenta con la autorización, inclusive sin pedírselo al colegio, ¿no? Podemos entrar, les voy a indicar unas páginas web, claro. Que es Escale, escale.minedu.gov.pe. Entonces ustedes en escale.minedu.gov.pe pueden saber si el colegio donde está estudiando su menor está autorizado o no. Ahí ustedes ponen el nombre del colegio, el distrito, y les va a aparecer el código modular del colegio, hasta el número de estudiantes por aula que tiene el colegio, ¿no? Es una información bastante completa. Además, ustedes también pueden entrar a otra plataforma que es identicole.minedu.gov.pe, ¿no? Identifica a mi colegio, identicole.minedu.gov.pe. Entonces, en esas dos plataformas, en un minuto con el celular pueden ustedes ingresar, colocan los datos del colegio, el nombre que ustedes tienen, que les ha brindado el colegio, y allí lo van a poder ver. Si está autorizado o si no está autorizado. Una circunstancia en particular. ¿Qué pasa si no está autorizado, pero el colegio le dice, te informo que por si acaso el diploma va a ser de este otro colegio? ¿Eso sería válido? En realidad no, porque uno esperaría que digamos, el certificado de estudios que se te va a emitir sea el colegio donde tú estás cursando estudios, ¿no? ¿Por qué sucede esta práctica muchas veces? A veces es también por un tema de aforo, ¿no? En realidad, no solamente es que la autorización del Ministerio de Educación sea un papel, digamos, que emite el Ministerio de Educación, ¿no? Esto va mucho más allá. Hay una revisión por parte del Ministerio de Educación de la capacidad con la que tiene el colegio, de las instalaciones, de la seguridad en edificaciones de los colegios, del número de docentes con el que cuenta el colegio. Entonces, por eso es que el Ministerio de Educación emite para ciertos colegios, y dependiendo, ¿no?, de si es inicial, primario, secundaria, se ha cumplido con los requerimientos mínimos para poder funcionar como un colegio. Entonces, a veces el colegio tiene este aforo, digamos, y como tiene más estudiantes, entonces empieza a prestar, digamos, el servicio educativo a través de otros colegios, incumpliendo con lo que señala la norma, ¿no? Si es un colegio que no tiene la autorización de funcionamiento, entonces, ¿a qué colegio estamos enviando a nuestros menores hijos, no? ¿Cómo saber si ese colegio en una zona sísmica, por ejemplo, como la que nosotros vivimos, va a ser un colegio seguro, una instalación segura para nuestros menores hijos? Entonces, es exponerlos, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Es que a veces pensamos en la autorización como un simple papel, y no es un simple papel, responde a una lógica, ¿no es cierto? Si es que nos dejamos llevar, quizás, claro, el colegio te puede decir, sí, pero es un
un documento que voy a utilizar de tal otro colegio, pero ¿por qué no le dieron el documento a ese colegio? Por aforo, licencias, no sé, algún tipo de análisis adicional que puede haber hecho el Ministerio de Educación. Pero qué interesante lo que nos comentas. Dime, dentro de los servicios educativos, ¿existen o habrán existido reclamos, denuncias porque el colegio no cumple con lo ofrecido? ¿Y qué casos, por ejemplo, se han podido evaluar al respecto? Sí, en realidad hemos tenido bastantes reclamos, por ejemplo, ¿sobre qué? Sobre el cobro de pensiones adelantadas, ¿no? Justo lo estábamos mencionando al inicio, ¿no? Le cobran la pensión de julio, por ejemplo, en junio. Entonces, ese tema ha sido un tema bastante recurrente. Y hay bastante también desinformación por parte de ambos lados, ¿no? De los colegios, de los padres de familia sobre ese tema, y ha generado muchísimos reclamos a nivel del INDECOPI. ¿Qué otro tema también ha sido bastante reclamado? El tema de los útiles escolares, el direccionamiento en la compra de útiles escolares, ¿no? La entrega, digamos, de un certificado de estudios a nombre de otro colegio, ¿no? A nombre de un colegio en el cual el menor no ha cursado estudios, ¿no? Adicional a esto también, por ejemplo, la selección de textos escolares, ¿no? Muchos padres se han quejado sobre cómo es el proceso que está siguiendo el colegio o cómo es el colegio incumplido con este proceso de selección de textos escolares, ¿no? Y aquí en el tema de la selección de textos escolares, nosotros recordemos, ¿no? Que ahora el padre de familia puede participar en la elección del texto escolar que va a ser digamos, con el que va a ser material de trabajo para su menor hijo. Entonces, a veces, si bien esa es una obligación que está en la norma, algunos colegios podrían no haber cumplido con esta obligación, y por allí hemos tenido también ese tipo de reclamos. Eso es importante, ¿no? A veces, incluso ya en el desarrollo y la participación del padre, quizás puedan cumplir un papel muy importante las APAFAs, ¿no? Pues claro, si yo soy APAFA, a veces puedo pensar, quiero tener buena relación con el colegio. Pues está bien, ¿no? Pero eso no tiene que vulnerar por allí los derechos de mis representados, de los padres de familia, que en realidad son los que confían en mí, en que estoy haciendo una buena gestión. Es importante, incluso a veces es importante decirle al colegio, mira, me parece o creo que eso está mal, para que tú puedas reaccionar, ¿no? Porque si es que no contribuimos con ese tema de poner en claro las cosas, podemos generar más mal del que creemos estar haciendo. Pero entonces, otros temas, un tema también particular y lamentablemente a veces es recurrente, es el bullying. ¿Qué cosa es el bullying y qué obligación tiene el colegio al respecto? El bullying es un hostigamiento que ocurre entre los alumnos, ¿no? Entre los propios menores de edad pueden muchas veces ser hirientes con sus compañeros, ¿no? Entonces se genera una suerte de acoso escolar, que no necesariamente tiene que ser un acoso físico, sino también puede ser un acoso en esta era de que estamos viviendo, un acoso a través de las redes sociales, un acoso virtual, un acoso cibernético. Nosotros hemos tenido muchísimos de estos casos, ¿no? Grupos de WhatsApp de menores vinculados entre ellos, en los cuales están lanzando, digamos, adjetivos, ¿no? Descalificando a otros menores de edad a través de Facebook también. Entonces ese tipo de casos son casos bastante sensibles, ¿no? Son manejados por la Comisión de Protección al Consumidor con el carácter que necesitan. ¿Por qué? Porque es un caso que involucra a menores de edad y necesariamente en ese tipo de casos, en los casos en los cuales se ha determinado responsabilidades, nosotros lo que vemos es cómo en el marco del servicio educativo existe una institución educativa que toma conocimiento muchos de los casos de este tipo de sucesos que ocurren entre los menores y no adopta las acciones que le ha establecido la norma, ¿no? No comunica al Ministerio de Educación, no comunica a la UGEL, no comunica a la Policía Nacional de Perú de lo que está ocurriendo, pese a que su obligación como parte del sistema educativo nacional es actuar frente a ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque involucra a menores, tenemos el interés superior del niño, porque no solamente es el menor afectado, sino también hay que ver un análisis de por qué los otros menores están actuando de esta manera. Entonces es un análisis global, ¿no? Se tiene que trabajar con los colegios, se tendría que trabajar también con el área de psicología del colegio, ¿no? Y el efecto que genera, porque si tú no dices que algo está mal, los demás alumnos, está bien. Nunca le han dicho nada a este chico que molestaba a los otros chicos, ¿no? Claro, es un efecto, digamos, dominó, ¿no? Porque esto va a ir creciendo, pero también hay que tener en cuenta que si el colegio ha tomado conocimiento de ese tipo de acciones, entonces tendría que
tener algún tipo de acción precisamente, ¿no?, en contra de eso, para prevenir ese tipo de actos, pero también para que una vez que ocurran poder corregirlos, para que esos no continúen ocurriendo en el tiempo. Y allí es también importante ver cómo es el reglamento interno del colegio, ¿no? Cuáles son las sanciones que ha establecido para ese tipo de supuestos, cómo ese colegio previene ese tipo de actos, ¿no? No solamente es el hecho de prestar el servicio educativo, ¿no?, sino también que ellos tengan en cuenta de que están tratando con menores de edad, tratando con adolescentes, ¿no?, y puedan adoptar acciones que les permitan prevenir esos actos de bullying. Sí, y sobre todo estamos en época para poder pensar en el tema del decirle no a la violencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tantas cosas que vemos en televisión apenas aprendemos, en la radio o en las redes, tantos actos de violencia, hombres a mujeres, a niños, o mujeres a niños también, o a señores, en general, temas de violencia que en realidad corresponde un poco tomar en cuenta, ¿no? Y esto traigo colación, poquito saliendo del tema, hablando en contra de los temas de violencia, a una cantante peruana que el día de ayer ha ganado dos gaviotas de plata en un vecino país, ¿no? Y justamente el tema de la canción habla de la violencia, no más, ¿no? Y ese no más puede comenzar en nuestras casas, en nuestras aulas. Si yo tengo un colegio, estoy responsable de un colegio, no más. No quiero que eso se siga existiendo, así sea por diferentes motivos que darme cuenta qué está pasando y tomar acción al respecto. Rocío, en realidad hay muchas cosas para conversar. Mira que hay temas tan trascendentales que no nos alcanzó el tema movilidad escolar, los productos adulterados, donde aparte el tema que tenemos de las desventajas de comprar un producto falso, es el tema de propiedad intelectual que también puede caber, los horarios de colegios, qué pasa si el colegio te compra los útiles, hay servicios, la lonchera saludable, tantas cosas que nos ha quedado por conversar, que te comprometemos para una segunda edición poder contar contigo. Claro, a ustedes, amigos, también les agradecemos su presencia en este programa. No sé si tienes alguna conclusión o comentarios finales en el programa. Sí, únicamente, como habíamos estado hablando de los útiles escolares, de los textos escolares, ¿no?, comentarles que también es parte, digamos, de la política nacional que se tiene en protección al consumidor, ir implementando poco a poco el uso de los textos escolares de segunda mano y también la implementación de los bancos de libros, ¿no? Esto va a permitir justamente en el momento en el que estamos ahora, ¿no?, colaborar con la protección del medio ambiente, ¿no? Colaborar con que dejemos de imprimir tantos libros, no tantos papeles, sino que utilicemos bancos de libros, utilicemos los textos escolares de nosotros, digamos, de nuestros hermanos mayores quizás, ¿no? Y eso es parte de la política que se está implementando, ¿no? Es un paso a paso, viene siendo implementado y esperemos que en un futuro sí podamos contar con esto. Te agradezco mucho, Rocío, por haber participado en este programa de Radio Escuela. No olvidemos que estamos comenzando un nuevo mes, el mes de marzo. El programa por eso lo llamamos De Vuelta al Cole, pero al igual que es De Vuelta al Cole, este mes implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, el mes del Día de Protección al Consumidor, que es el día 15 de marzo. Y quizás inspirados un poco en este día, podemos dar un mensaje en el mercado, no solamente al reclamar o al decir algo que está mal, sino si soy un colegio, un proveedor, darme cuenta que no está bien o que puedo mejorar. Si soy un papá, preocuparme un poquito por esos temas, cómo va el servicio educativo, qué me están obligando, si mi hijo está participando en un tema de bullying, sea como víctima o quizás por ahí como agresor, darme cuenta. Yo sé que es el hijo de alguien, pero si es tu hijo y si tú no le dices algo que está mal, este chiquito o chiquita va a ir creciendo, va floreciendo mal. Porque si no le dices que está mal lo que está realizando, cuando vaya creciendo va a hacer actos que no son buenos, por ahí va a hacer actos va a dañar a alguien, va a dañarse esta misma persona. Es también competencia de nosotros y el tema de la violencia es muy fuerte, muy grande. Lo vemos en las redes, lo vemos en la televisión, lo vemos a veces en las mismas preguntas que algunas personas hacen, un ánimo de violencia, ¿no? Y en realidad, en lugar de respetarnos, de cumplir un rol responsable que permita mejorar, mucho tendemos al tema de ser la prepotencia contra ese otro, sea ese otro consumidor, proveedor o incluso entidad pública. Ponernos a pensar, hacer un consumo responsable, un comportamiento responsable y en realidad comenzar este mes entonces con nuevas fuerzas para hacer bien las cosas.
Rocío, yo te agradezco mucho por tu participación en este programa, también a Noelia Valdivia, que es la productora y que gracias a ella estamos varios años aquí en Indecopi con su expertise profesional, y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este programa de Radio Escuela. También un saludo especial a nuestros seguidores en Facebook, YouTube y Twitter, que nos ven en vivo a través de nuestra cuenta oficial Indecopi Oficial. No se olviden que para cualquier consulta o reclamo pueden escribir al sacreclamo@indecopi.go.p o pueden llamarnos al 224-7777 para Lima y en diferentes ciudades del país al 0800-440-40. También pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gov.p o también en los temas netamente académicos de la Escuela Nacional del Indecopi a la página web www.escuela-medioindecopi.edu.p, donde al igual que en la página institucional pueden ver nuestras próximas actividades. Ahora en este mes se vienen muchas actividades, estén pendientes por favor a la página web, temas incluso cursos virtuales, un curso virtual importante que se va a lanzar y otras actividades más que esperamos ustedes puedan acompañarnos con su asistencia, con su activa participación. Gracias por su sintonía. Se despide José Purizaca desde el programa Radio Escuela. Buen día, amigos.